Ahí estamos. ¿Qué parte ocupa en el ejército de Dios? Dígame, ¿puede decirlo? Yo estoy haciendo tal cosa. Yo estoy en este lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la iglesia del Señor. ¿Sabía? ¿Sabía usted? A veces perdemos esa dimensión, porque parece como que hacemos una especie de show, ¿no? Entonces venimos, miramos, somos como espectadores, pero no habemos espectadores. Todos somos parte de ese pueblo que cantamos, que Dios nos está llamando, Dios nos está impulsando, Dios nos invita a ser colaboradores, socios, qué privilegio, en su obra, y llevar vida y vida eterna a la humanidad. Él está haciendo su parte, ¿sabe cuál es? Está esperando. En este momento Él está esperando. No como algunos tienen por tardanza, dice. Algunos dicen eso. Algunos piensan, bueno, Dios ya se olvidó de nosotros y nos dejó a la suerte. Pero ¿saben que no? Dios está más interesado que nunca. El asunto es que está esperando. ¿Qué espera? Que su iglesia se ponga de pie, que su iglesia haga la tarea, que su iglesia siga la obra que Él vino a hacer aquí cuando caminó por Palestina y por el mundo en aquel tiempo. Nosotros somos su iglesia. Y seguimos reflexionando en torno a eso precisamente, la iglesia. Y viendo diferentes aspectos de eso, hoy queremos ver algo que entendemos que es de suma importancia. Vamos al libro o a la carta de Apocalipsis, de Juan, el Apocalipsis de Juan. Un libro que, como decía mi esposa Patricia el domingo pasado, a veces le tienen miedo, hay algunos que le tienen miedo. Es un libro con muchas figuras, hay situaciones que no entendemos muy bien y parecería como que es un libro para asustar, ¿verdad? Pero es un libro de esperanza, es un libro escrito para animar a la iglesia, para ponerla de pie, para hacer de la iglesia lo que el Señor quiere y cumplir el propósito de la iglesia en ese tiempo. En el primer siglo, donde la iglesia era perseguida. Y entonces el mismo Juan que está escribiendo este libro lo hace en una isla donde está exiliado, donde está recluido, solito allí. Y él seguía estando en conexión con el Señor. Él seguía sirviéndole a Él. Él seguía siendo su instrumento. Juan, aunque estaba solo. A veces nosotros, ¿verdad? La pandemia nos vino a hacer pedazos. Nos acabó. Tremendo. Hay iglesias que desaparecieron. Hay iglesias que no se han abierto hasta el día de hoy. Pero sabe que, y cuando digo iglesias, mal digo iglesias. No, templos no se abrieron. Templos no se abrieron después de la pandemia. Porque la iglesia sigue. La iglesia somos nosotros. Pero a veces nos hemos dejado seducir, ¿no? Por diferentes cosas y ya no acudimos a la iglesia, al templo. Y entonces perdemos la visión. Ya no seguimos al Señor, parece. Efesios
es una de las, o es la primera iglesia que Juan escribe, y según entendemos, es la primera iglesia a la que Cristo se refiere en este diagnóstico, en esta radiografía que hace de las iglesias. 7 son las iglesias, pero la primera es Éfeso. Éfeso es una de las iglesias que evangelizó Pablo, y es una iglesia que tuvo algunos privilegios, porque fue evangelizada por Pablo. Fue la iglesia que más tiempo invirtió Pablo. 3 años estuvo con ellos, evangelizando y discipulando a toda esta gente. Pablo, aparte de Pablo, fueron pastores Timoteo y Juan. Tuvo una sucesión de pastores muy de top, de primera clase, que hacía de esta iglesia una iglesia un tanto privilegiada. En Hechos capítulo 19, capítulo 20, encontramos toda la historia de Éfeso. Encontramos un gran alboroto que se armó en Éfeso. ¿Por qué? En Éfeso, que era una ciudad importante, muy comercial, tenía una calle de mármol de 21 metros de ancho, se piensa, y de como 5 cuadras de largo, 500 cuadras, de mármol, fíjese. Pero también tenía un centro de adoración pagana, que era el templo de Diana, la diosa de la fertilidad. Y tal vez han estudiado en la escuela, en el colegio, esta figura de una mujer llena de pechos. ¿Por qué? Los pechos son eso, símbolo de prosperidad, fertilidad. Y Diana era adorada por eso. Y ahí había un gran templo de la diosa. Y esa calle era usada para procesiones, caminatas hacia ese templo. Era una ciudad donde iban los gobernantes porque era muy comercial, de mucha importancia. En esta ciudad Pablo se animó a ir y a plantar una iglesia donde Cristo era el Señor, y a ir en contra de ese paganismo que se había naturalizado. Efesios, por ser una ciudad tan importante, era una ciudad imperial, una ciudad donde el único rey era el gobernador del imperio. Y sabían que dentro de este estado, de este sistema, el único rey era el emperador. Y todo el que se atreva a decir que había otro rey era perseguido. Pablo se animó a ir en contra de lo que se proponía en ese tiempo. Pablo allí hizo un sinfín de acciones. Hubo bautismo del Espíritu, hubo endemoniados que fueron liberados, hubo diferentes cosas. Pero hizo revuelos. ¿Y revuelos por qué? Porque al convertirse muchas personas al cristianismo, dejaban el paganismo. Dice en el libro de Hechos que había unos artistas que hacían, unos escultores que hacían templecillos. No sé cuántos hemos puesto atención a eso. Hacían dijes, hacían colgantes, pero los colgantes ¿qué eran? Templos de la diosa. Eran paganismo puro, ¿verdad? Colgándose ahí.
Y claro, ese era un gran negocio. Y dice Hechos, ahí lo puede leer, capítulo 19, donde estos se reunieron y dijeron, este tal Pablo nos está acabando el negocio, porque convierte la gente y la gente no viene más a comprar aquí. No se llevan más los templecillos. Hay que acabar con él. Fíjese qué interesante. Allí se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Pero es muy interesante porque agarraron a algunos de los compañeros de Pablo, los pusieron en la cárcel. Pero resulta que parece una película, una serie de Netflix, ¿no? No sé cuánto les gusta esas de acción. Y entonces unos amigos políticos de Pablo, que supieron del asunto, le mandaron a decir, Pablo, no vayas al teatro, porque allí te van a agarrar. Cuidado, pon ojo, sal por otro lado. Y entonces Pablo pudo escapar de aquel alboroto enardecido que quería encarcelarlo. ¿Todo por qué? Porque predicaban a Cristo. No sé cuántos de nosotros sufrimos ese tipo de persecución. Pero Pablo, a pesar de los tiempos, nunca perdió de vista que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Y el vivir era Cristo, era predicar a Cristo, era compartir a Cristo, era llevar a Cristo a otros, hacer lo que tenga que hacer. Pero otros tienen que saber que Él murió y resucitó para salvación de la humanidad, no de mí solamente, ¿verdad? A veces corremos ese riesgo, ¿verdad? De pensar que Cristo me salvó. ¿Y después? ¿Qué pasó? No sigue la historia. El testimonio nuestro tiene que seguir. El testimonio nuestro no puede ser lo que yo era antes, lo que yo soy ahora. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿A quién le diste lo que recibiste? ¿A quién le compartís lo que vos tenés? Pablo era un maestro en eso y nos enseña. Y aquí hay una carta a esa iglesia que él mismo dice que en la carta a los Efesios habla de que él da gracias por el amor de ellos, por el amor que tienen entre ellos y en el amor que tienen para todos. Capítulo 2 de Efesios. Habla de lo que los efesios hacen y de lo que significan para él como padre de ese grupo, de esa iglesia, de esa congregación. La iglesia de Efesios también fue una iglesia madre, una iglesia que tenía misiones. A partir de ahí se dispersó en Asia el mensaje de salvación. Pero aquí dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una advertencia, un examen que
Dios hace un elogio, una valoración, una advertencia y una promesa. Hay diferentes cosas, pero el Señor es quien escribe y se dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esta figura habla de esa contención que Dios tiene con la iglesia, de que Dios nos tiene, la palabra nos da la idea, no como que alguien que tiene algo de acá de la puntita, sino que alguien que lo tiene en su palma de la mano, lo sostiene con todo, no se puede caer fácilmente, porque Cristo la sostiene porque Él dio su vida por la iglesia. No se le olvida, Él está esperando para reunirse con su iglesia en las bodas del Cordero. Y dice, yo conozco tus obras. El conocer en la Biblia es algo muy profundo, es algo de penetración, ¿verdad? Algo bien íntimo. Él conoce las obras que se hacen en esta iglesia y el arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras. Y dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El versículo 3 se puede traducir también como, has sufrido por mi nombre, con paciencia sin darte por vencida. Has sido paciente por obedecerme y has sufrido mucho, pero aún así no te has cansado de obedecerme. Otra forma de traducirlo es, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Se ha mantenido en el propósito, ha caminado. Pero ¿cómo ha caminado? Y aquí se nos mezclan un poco las cosas. Porque entre todos los halagos, recuerdo por tanto, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que escribe también se hace propio de eso que desecha la iglesia, eso que aborrece la iglesia. La palabra para aborrecer es odiar. Fíjese, una iglesia que odia. ¡Qué fuerte! Y no solo que odia, sino que también Cristo dice, pero tienes esto, que odias las obras de los nicolaítas, las cuales yo también odio. Uy, un Dios que odia. ¡Qué tremendo! No sé si usted había puesto atención, pero Dios odia. Ahora, Cristo aquí está hablando de algo importante para nosotros hoy. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y llama la atención a esta iglesia que Él conoce y que sabe de su arduo trabajo, de su paciencia, que sabe que puede discernir, distinguir críticamente, mirar lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Pero fíjense que aún así le dice, pero tengo contra ti, cuando Dios viene contra ella, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto entonces? Está por un lado una cosa y por otro lado otra. Bueno, muchas veces nos convertimos en activistas.
nos convertimos por inercia, seguimos haciendo cosas que venimos haciendo. A mí me llama mucho la atención cuando hablo con gente joven, de mediana edad, o grandes, más grandes, y pregunto, ¿cuándo conoció al Señor? ¿Cuándo le entregó su vida a Él? ¿Cuándo le dijo sí al Señor? Yo desde siempre, hermano, desde que estaba en la panza de mi mamá, yo vengo a la iglesia. ¿Ah, sí? Siempre. Eso no existe. Eso no existe. Yo desde siempre no conozco a Patricia, pero en una fiesta de Navidad, en 1983, esta mujer se quedó con mi corazón. Nunca lo olvido. Nunca. Le puedo decir hasta el color de vestido que traía, porque fue un encuentro maravilloso. Yo la vi y dije, uy, uy, uy. Ella es. Ella no, porque después seguimos en una relación y avanzamos en la relación. Y en julio de 1984 decidimos decirnos sí el uno para el otro, como novios. No se me adelanten, la historia sigue. En julio nos pusimos de novios y empezamos una relación más profunda que la de la amistad, ¿no? Y entonces avanzamos. Pero eso se iba profundizando, nos íbamos conociendo, sabíamos las cosas buenas y las no tan buenas, ¿verdad? Y el 13 de abril de 1985 dijimos sí el uno con el otro, pero delante de Dios. Y lo dijimos para toda la vida. Recuerdo como si fuese hoy ese día. Me emociona porque la vi entrar y era ella con quien quería compartir mi vida. Toda mi vida, no un pedazo, no cuando las cosas vayan bien, no cuando las cosas vayan más o menos mal o esto o lo otro, no cuando haya plata, no cuando haya pobreza, no cuando haya salud, no, todo el tiempo. Se lo digo todos los días, estoy enamorado. Es lo mismo con Cristo. Es lo mismo con Cristo. Usted no me puede decir que desde la pancita de mi mamá yo soy cristiano. No existe eso. Hay un día en que usted se encontró con Él. Cristo vino a su vida. Cristo está todos los días guiñándole el ojo, haciéndole saluditos, llamándolo, atrayéndolo con su amor, diciéndole que Él existe, que Él está ahí, que le ama, que lo quiere, que quiere establecer una relación para toda la vida con usted. ¿Y usted qué hace? Se da vuelta. No es conmigo. No. Y ahora que hay tantas ofertas, hay tantas ofertas, pero ¿sabe qué? Igual que en aquel tiempo. Y por eso es que Cristo le dice, sé que odias las obras de los nicolaítas, las cuales yo también odio. Tenían los criterios, tenían la ortodoxia, tenían la doctrina. A veces, hermanos, nos hacemos más doctrinarios. Yo soy nazareno. Me molesta mucho cuando a veces se dice que somos nazarenos porque cantamos himnos. Somos nazarenos porque usamos tal himnario. Somos nazarenos porque nos vestimos de tal forma. Somos nazarenos porque esto y con... ¡Eso no define!
Eso no te define. Esas son cosas que se hacen, pero no te definen para llegar a la eternidad con Cristo. Lo único que te lleva a la eternidad con Cristo es la conexión con Él. Por eso es que les dice, una cosa tengo, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Nunca quiero perder el primer amor con Patricia. Jamás. No me doy chance. Cuando algo está pasando, que ese primer amor empieza a decaer, hago todo lo que puedo para que ese amor no decaiga. ¿Por qué? Porque necesito estar en ese primer amor. ¿Y ese primer amor qué significa? Porque también ahí a veces hay confusión. Hay un gran escritor de matrimonios que dice, si estás enamorado, no te cases. Parece una contradicción, ¿no? Si estás enamorado, no te cases. ¿Pero por qué lo dice? Porque la misma palabra lo dice, ¿verdad? El enamoramiento. Miente. Miente. Nos hace ver todas las cosas lindas. Nos hace ver que la vida es color de rosa. Y que dale para adelante nomás. Sí, dale. Para. Deja que salga el miento y que quede solo el amor. Y entonces empezarás a ver las cosas con criterios serios. Y eso te va a dar el fundamento sólido para crecer en una relación que permanezca toda la vida. En Cristo es igual. Pero en este aspecto, a veces nos olvidamos del propósito central que tiene Cristo. Cristo no murió, hermanos, por templos, no murió por programas, no murió por aspectos que hacen a la iglesia de hoy. Murió por personas. Y ahí está la dualidad entre amor y odio. Nosotros a veces odiamos tanto cierto comportamiento de ciertas personas que la odiamos tanto que nos llevamos a las personas. El pecador es una cosa y el pecado es otra. La conducta de una persona no define lo que es esa persona. Nosotros somos muy dados a decir, eres un mentiroso, sos un mentiroso. Lo definimos. Ese pobre niño ya crece creyendo que es mentiroso. ¿Sabe que a consejería muchas veces viene y dice, no, lo que pasa es que yo soy muy mentiroso? Ya se define él como un mentiroso. Qué lindo, ¿no? Pobre persona. ¿Y por qué? Porque todos en su casa le dicen que es un mentiroso. No es un mentiroso. Dice mentiras. Y todo lo que sea conductual se puede cambiar. Se puede cambiar. Porque Él es una persona creado a imagen y semejanza de Dios. Usted no puede creer eso, ¿no? Pero el asesino más tremendo es creado a imagen y semejanza de Dios. El más perverso de todos los seres humanos es creado a semejanza e imagen de Dios. Pero a veces guardamos tanto nuestra santidad en vez de compartirla con el mundo que creemos que nosotros somos los elegidos. Tal vez estamos pensando hasta que estamos dentro de los 144,000, ¿no? Dios me libre. 7,000 millones de personas hay en el mundo. ¿Usted quiere que se salven?
Pero a veces hacemos más énfasis en, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. No, hermano, no. Ese no es Cristo, porque Cristo murió por todos. Y somos nosotros los que tenemos que volver a esas obras. ¿Por qué hago lo que hago? A veces defendemos más un programa que el contenido de eso. La forma ha pasado a ser el fondo de la cuestión. El mensaje es lo que nos tiene que mover. No dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos. Alcanzar a las personas en todo tiempo, ese debe ser el mover nuestro. Con los métodos que necesitemos aprender, desarrollar para hacerlo realidad. Él dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esta es una tremenda indicación. Todos los verbos son imperativos. Tienes que hacerlo. Arrepiéntete. Y habla de una iglesia caída. Pero era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que trabajaba con mucho ardor. Pasión parece, ¿no? Tenían paciencia, dice. Habían soportado las aflicciones de su tiempo. Pero sin embargo, has caído. Has caído. Podemos tener forma de cristiano, porque aprendimos a tener forma de cristiano. Miren, yo en algún tiempo, aunque usted no lo crea, yo tenía pelo largo. Sí, tenía pelo largo. Y había algunos que se acercaban a mí y me decían, ¿cuándo se va a cortar el pelo a lo hombre? Miren, eran groseros también, ¿no? Y violentos. Yo no le estaba faltando el respeto y ellos me estaban faltando el respeto también, ¿no? Ahora, ¿cuál es a lo hombre? ¿Sabes? Si recorremos la historia, hay cantidad de momentos en que el pelo y las costumbres fueron cambiando. Y no hay una manera. Pero para ellos era la manera. Y muchísimas veces nosotros adoptamos eso. Y creemos que esa es la forma. Y defendemos más esa forma que el mensaje en sí para llegar a lo real, que es el corazón de todas las personas. Hay personas que a veces me han dicho, yo no puedo hablar con fulano porque fuma. Pues fuma, ¿qué quiere que le haga? Si no conoce al Señor, Él no sabe que hay una vida. Él tiene ansiedad, tiene problemas y fuma. Y fuma. Había veces cuando íbamos a buscar personas para el ministerio en las cárceles, como yo le dije, hemos trabajado mucho en las cárceles, y había muchas personas que decían, mire, a mí deme cualquier otra cosa. Y estoy seguro que no era cualquier otra cosa, pero estas personas decían, a mí deme cualquier otra cosa, pero ir a la cárcel, no. Ay, no, yo no puedo trabajar con esa gente. Es gente, hermano, hermana, es gente. A todos tenemos que llegar, a todos. Tenemos, como dice Pablo, al griego me dice griego, al judío, judío. A cada uno, ¿para qué? Para alcanzar a la mayor cantidad posible. ¿O no es verdad que usted tiene un mensaje que salva? ¿Sí? Bueno, algunos tienen un mensaje que salva, gracias a Dios, porque si no... Si tenemos un mensaje que salva, tenemos que salir a darlo. Pero resulta que acá le escribe a esta iglesia que ha trabajado, que trabaja y denodadamente, que hace esfuerzos. Pero resulta que dice, has caído, recuerda.
Recuerda, tiene sentido con el versículo 7. Fíjese lo que dice, que es una fórmula que se va a repetir en otras cartas. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda y oír. Oír tiene que ver con ese oír no de orejas, sino el de oír de entender también. El oír para hacer. Por eso arrepiéntete, cambia de mente, cambia tu mentalidad, dale la vuelta y deja de hacer lo que estás haciendo para hacer lo que Cristo quiere que hagas. Porque dice algo muy serio: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es irse de su presencia si no nos arrepentimos, si no volvemos al primer amor, si no nos mantenemos en ese fuego santo. Termina con una promesa preciosa. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. En Cristo se restauran todas las cosas. Y en el paraíso donde se había hecho la prohibición de comer del árbol, hoy resucitados, hoy al que venciere, Cristo le da la promesa de vivir eternamente con Él y de comer de ese árbol que antes era prohibido. Pero esto es solo para el que se arrepiente y cambia, para el que vive permanentemente en el primer amor. ¿Cómo está tu amor? El mensaje de hoy es volver a amar. Volver a amar es lo que Cristo está llamando. Volver a amar es volver a hacer las obras fundamentales de nuestro quehacer. ¿Para qué estamos? Para compartir con otros lo que hay en mi corazón. Para compartir con otros el sueño de Dios, de llevarse a una humanidad a la eternidad con Él. ¿Quiere compartir ese sueño? Entonces volvamos a amar. Volvamos a amar. Pongámonos de pie. En la canción, en una de las canciones que cantábamos, dice: abre mis ojos, yo quiero verte, mi corazón para conocerte y mis oídos para escucharte. Y en otra de las canciones cantábamos: hoy es tiempo. Tú sabes cómo estás delante del Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Frío? ¿Calentito? ¿Cómo está tu corazón? Si este diagnóstico te lo hace el Señor, ¿cómo sales? ¿Cómo sales? Al salir de acá, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Entiendes que tienes una tarea que hacer? ¿Entiendes que no estamos de vacaciones? ¿Entiendes que este es un tiempo único? Porque tal vez tu amigo, tu familiar, el vecino de tu casa mañana muera y se hizo tarde. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Entiendes que todos los días de tu vida deben honrar al Señor viviendo en ese primer amor? Pues si lo entiendes, vuelve a amar. Mantente en el amor, en el primer amor, en ese fuego abrasador que quiere conquistar a todos, que no hace distinción, que va a todos lados, que lo único que tiene para compartir es la buena nueva
del Señor. Oremos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por revelarle a Juan estas cosas que cada iglesia debía verificar, debía cambiar, debía reconocer para retomar el camino contigo. Gracias, Señor, por la advertencia que le hiciste a la iglesia de Éfeso y por la advertencia que traes a nosotros hoy a través de esta carta. Señor, permítenos retomar el camino si lo hemos perdido, Señor. Y seguro que en muchos sentidos lo hemos perdido. Dios, ayúdanos a tomarnos de tu mano y caminar por el sendero que tú nos marcas y no hacer nuevos senderos de acuerdo a nuestros intereses y objetivos personales. Ayúdanos a ser, Señor, la iglesia que tú quieres. No permitas que nos desviemos y que cumplamos cada día tu propósito. Señor, al estar reunidos aquí, cantamos y te alabamos a ti, te adoramos a ti como el único Señor de nuestras vidas. Pero al estar dispersos en la sociedad, de la ciudad, del Estado, ayúdanos a tener la conciencia que seguimos siendo iglesia, que seguimos siendo tu iglesia, para compartir tu evangelio donde quiera que estemos. Que podamos llevar tus buenas nuevas, tu palabra de aliento, tu palabra de consuelo, tus obras de bien. Que, Señor, podamos cada uno de nosotros dar al que lo necesita, allí en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. Que nos conozcan como los siervos tuyos, como tu iglesia, que camina por este mundo dispersando tu gracia salvadora, tu gracia redentora, tu gracia que atrae para salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos. Ven, Señor, en auxilio de los que estamos fríos, de los que estamos indiferentes, de los que estamos sin movernos en la dirección que tú te mueves. Haznos, Señor, tu iglesia viva, que camina en pos de ti, Señor, haciendo tu obra cada día. Lo pedimos, Señor, lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús.